El arte permite extrapolar los sentimientos de un artista que da vida a una obra. Sin embargo, al momento de exponerla, florecen múltiples interpretaciones. Esto se debe a que quienes observa exterioriza sus propias emociones y se sumerge en un cosmos ajeno, haciendo suyo lo que tiene ante sus ojos. Cada pincelada sobre el lienzo es el comienzo y el fin de un universo. Un cuerpo divaga por el éter como una tabula rasa hasta encontrar el sitio donde poder germinar, y en tanto espera florecer, yace inerte en una tumba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un cadáver en 6 tumbas, un podcast de literatura, música y cine. Bien, hoy damos comienzo al episodio número 7, titulado En la muerte nos encontramos. Es un episodio que tomé tanto la literatura, ¿no? Con los 3 segmentos, literatura, música y cine, elementos que tengan que ver obviamente con la muerte y con el encuentro, ya sea en un plano astral, por así decirlo, como con la muerte más explícita propiamente dicho, ¿no? Porque uno yo creo que tanto la portada que estoy utilizando para este episodio como el título rememora, hay una película que se me viene a la cabeza que es Muerte en un funeral, como que se junta en un funeral. Pero bueno, básicamente el nexo en común en el episodio de hoy es la muerte, ¿no? Y las selecciones son bastante diversas. Por ahí no tanto en el plano de la música, pero sí en la literatura y en el cine, ¿no? Que cada cosita que seleccioné. Pero les voy a pasar a comentar de qué se va a tratar este episodio, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Las primeras 2 tumbas del primer segmento de la literatura, estaremos hablando de una novela de una escritora china, nacionalizada francesa o canadiense, me parece. Creo que canadiense, que es lo que estoy pifiando. Se llama Ingratitud, de Xin Chen. Una novela muy buena, me pareció muy original, me gustó mucho. Es un drama perturbador que habla un poquito de la sociedad asiática, que ya ahondaremos un poquito en esto. Y estaremos hablando de Emisora KWL de Rain Cross, la escritora española, una escritora muy versátil, oriunda de Barcelona, que escribe mucho terror, tiene muchos libros editados y también últimamente está incursionando mucho en la novela romántica. La versatilidad de Rain, la verdad que es muy buena. Estaremos hablando un poquito de esta novela. En el segundo segmento, en la música, estaremos hablando de 2 bandas de Doom Death Metal o Death Doom Metal, comandadas por mujeres. Estas 2 bandas tienen un nexo en común, ya que compartieron ciertos integrantes, y demuestra también el esfuerzo que digamos que tuvieron que atravesar para poder editar un disco. Pero bueno, estaremos hablando de In Death With Meat, que significa, traducido más o menos literalmente, En la muerte nos encontramos, que le da título a este episodio, de The Arqueta. Y después Anthology, de Mythic, una banda de puta madre. Y en el último segmento estaremos en las 2 tumbas de cine. Estaremos hablando de The Rope, o traducido acá como Festín Diabólico o La Soga, que literalmente es La Soga, de Alfred Hitchcock, película emblemática se las hay. Y 12 Angry Men, o 12 hombres en punga, o 2 hombres enojados, del año 57, protagonizada por Henry Fonda, el padre de Jane Fonda. Una excelente película. Y como agregado adicional, a partir de este episodio, vamos a tener una narración, ¿no? Original, siempre al final del segmento de literatura, o sea que va a unir la literatura con la música. Y en este episodio, por ser el primero, decidí que sea un cuento de mi autoría, narrado obviamente por mí. Se llama Vomitando Vísceras. Es un relato que está incluido en la antología Sensaciones Extrañas, que es una obra que hicimos junto al autor rosarino Erwin Cocha, y que ya también tuvo esta narración en mi otro podcast, Historias Cayano. Pero esto abre también la puerta a los autores que se van a ir sumando. Vamos a tener muchos autores independientes, estoy convocando autores independientes para que cada uno de ellos narre sus cuentos. No van a pasar los 3-4 minutos, y de esta forma le vamos a dar voz a los autores que hay en este vasto mundo, ¿no? De habla hispana, obviamente.
Así que iremos contactando con autores de España, de México, obviamente de Argentina, de Chile. Esto va a estar bueno y nos sirve para conocer otra cosita, ¿no? Otra obra. Así que bueno, estas son las novedades que va a haber a partir de este episodio. Hoy empezamos con Vomitando Vísceras, de mi autoría. Va a ir, como dije, al final del segmento de literatura. Y bueno, vamos a dar comienzo con el episodio número 7, En la muerte nos encontramos. Esto es Un cadáver en 6 tumbas. Iniciamos este primer segmento donde vamos a desenterrar las 2 tumbas de literatura. Como dije en el resumen inicial, estamos hablando de Ingratitud de Jean Chen y Emisora KWL de Rain Cross. Vamos a empezar con la novela de Jean Chen, que la tengo acá en mi poder. Es una novela que llegué, digamos, por curiosidad. Muchas de las novelas o a los autores que termino conociendo son por curiosidad, ¿no? Primero es el título y después... Yo el tema de las portadas siempre es como que, la verdad que me chupan un poco un huevo. De hecho, Dean Koontz es uno de los autores que más me gusta y las portadas me parecen pedorrísimas. También Camila Lambert, mismo Patricia Cornwell, y me parecen portadas bastante chotas. Algunas no, algunas sí están muy buenas, otras, pero la gran mayoría son chotas. Sí me llaman la atención, siempre lo primero es el título, obviamente, y después la sinopsis. Para mí es muy importante. Y en este caso, lo que tiene particularidad Ingratitud de Jean Chen, bueno, primero, ¿de dónde? De China, ella no, sabemos una China comunista. Ella se muda de chica a Canadá y estudia un montón de idiomas, se recibe literatura, es traductora y escribe esta novela. Tengo entendido que la escribió en francés, no en su idioma materno, o sea, su lengua oriunda. Creo que después se tradujo, la verdad que desconozco, yo obviamente la tengo en español. Y lo que tiene de loco, y por qué incluyo esta novela, porque está contada en primera persona y la protagonista directamente está muerta. Se suicidó. Y todo el relato, todo, digamos, el camino que tenemos para recorrer desde el principio hasta el final de esta novela es los pensamientos de ella estando en el limbo. O sea, de entrada sabemos que está muerta y nos va contando las peripecias, ¿no? Muy poco de sus últimos momentos antes de morirse, sino más bien todo el trayecto que tuvo ella desde que nació, y todo se basa con la relación con su mamá. Y esta novela lo que tiene de piola, que ya me ha pasado con otras también que leí de Japón, de autores japoneses, perdón, y otros asiáticos, que muestran un poquito lo que es por ahí la cultura asiática de esto de... ¿cómo es esto? El tema social, del esfuerzo, de demostrar algo, que hay todo el tiempo que estar demostrando, esforzándose, que no hay momento, es todo muy competitivo, como que la vara está muy alta. Por eso estos países también tienen un alta porcentaje de suicidios, sobre todo los jóvenes, con el tema de esto de la educación, que cuesta mucho entrar a una universidad, se tienen que esforzar un montón para no quedar mal con el otro. Cómo al llegar a la etapa adulta, tanto el hombre como la mujer tiene que abandonar sus sueños, por así decirlo. Entiendo obviamente que en Latinoamérica, por ahí Europa, se tarda más en madurar, ¿no? Ciertos aspectos, pero hay cosas que por ahí, está bien, lo que nos falta a nosotros lo tienen ellos, y lo que les falta a ellos lo tenemos nosotros, ¿no? Estoy hablando de este tipo de culturas que son evolucionados económicamente, donde sus conflictos vienen por de otro lado y los nuestros vienen más del lado económico, y obviamente seguridad y educacional, por respeto. Y está buenísima cómo se va llevando, ¿no? Cómo te va narrando, que obviamente hay ciertas cosas que uno puede estar de acuerdo de lo que piensa la protagonista sobre su madre, y otras que no. Obviamente hay una presión social por parte de la madre porque ella se case, pero a su vez tampoco quiere dejarla, porque hay mucha toxicidad, mucha obsesión, mucho esto de cuidar la hija única, siempre hablando de los años 80, no si no me quiero equivocar, porque es una novela que leí hace tiempo. La novela es del año 90 y pico, cuando se editó. Obviamente he leído algunas reseñas como que tendrá tanto esta historia de la China actual. No lo sé, la verdad que desconozco cómo es la vida en China,
Hay ciertas cositas que obviamente hacen ruido que por ahí me parece que no están pasando en China, obviamente porque la autora vive desde muy chica en Canadá, pero creo que me parecía piola traerle a este capítulo por el tema de la muerte, porque ya va un poquito más allá de lo que es, por ejemplo, Psicosis, ¿no? Cuando muere la protagonista a mitad de la película decimos, che, ¿qué carajo hacemos ahora, no? ¿Cómo seguimos? Bueno, acá, desde el primer momento, la protagonista está muerta y es su voz la que nos narra desde el limbo todo lo que tiene que su infancia con sus padres, cómo sufre por el maltrato por parte de su madre con esa presión que le pone, como obviamente estamos hablando de una mujer que llega a los 20 y pico de años y todavía tiene que rendir cuentas en su casa, como también la madre quiere que se case y a su vez no la quiere soltar. Nada, está buenísimo para meterse en un poquito en esto de lo que es la cultura asiática, y obviamente que es una novela que se vende como un drama, pero trata muchos temas, ¿no? El tema psicológico o este tema de en algún momento la violencia, porque lo hay, es una violencia psicológica, aunque también a veces pasa física, y creo que es un libro muy completo. Y nada, como dije, me parecía que era ideal para estar dentro de este episodio, porque ya nos encontramos con la muerte desde el principio. Bueno, Ingratitud de Jin Chen, en la primera tumba, y ahora vamos a hablar un poquito de Emisora KWL, de Rain Cross, autora española. Es un libro el cual leí de forma digital. Como ya he dicho, soy una persona que me gusta mucho el tema del físico, pero bueno, por una cuestión de costos y que nos han editado acá en Argentina. Este fue un libro que leí digital, el cual me pasó la propia autora. ¿Y qué tiene de particularidad esta autora? Yo creo que Rain, en el tema terror, por más que el primer libro que leí de ella, El sótano maldito, en un conjunto de relatos que había asesinos seriales, zombies, brujería, venganza, bueno, un slasher, tenía bastante variadito. Creo que en mi Instagram van a encontrar una reseña de ese libro, pero estoy hablando del año 2019, 2020 más o menos. Cuando leí Emisora KWL, no me quiero equivocar, pero creo que tenía COVID cuando leí, así que habrá sido 2021. ¿Y qué tiene esta autora? Maneja muy bien la temática zombie. ¿Por qué? A mi parecer, ¿no? Es el gusto, mi apreciación. Rain tiene esto de seguir utilizando el recurso del zombie a lo Romero. ¿Y cómo es el zombie a lo Romero? Fuera de los aspectos físicos, de los movimientos. El tema que todo inicia con la violencia, con la vorágine que puede llevar adelante el muerto vivo. Pero en realidad la vuelta de tuerca, o digamos donde va a enfatizar el autor o el director o quien sea, hablo siempre siguiendo la temática de los Romero, es el tema, el conflicto social, en qué carajo pasa con los seres humanos cuando está ese conflicto afuera, qué pasa puertas adentro, ¿no? Qué pasa cuando nos encerramos, qué pasa como sociedad, cómo actúa la sociedad, si podemos evadir este conflicto, cómo seguimos adelante. Y bueno, Rain trata mucho de esto, porque tiene varios libros sobre temática zombie y la verdad que lo maneja muy bien, los tiempos en cómo lo maneja, centrándose en todo este caos. Y Emisora KWL, ¿de qué nos habla? Imagínense que llegas a tu trabajo, en este caso es una emisora de radio, llega una de las locutoras más importantes, aunque cuando llega hasta el locutor más importante, vamos a decir, no sé, el Mario Pergolini, pues en su prime, ¿no? Obviamente. Y empiezan a llegar la información sobre sucesos violentos, que pum que pan, tratan de mirar por la tele y se enteran de que de la nada se desató un virus zombie. Y todo se desarrolla, toda la acción de este libro, es una novela corta, al igual que Ingratitud, se desarrolla dentro de la radio. Entonces estamos en un edificio en el cual tienen algunos suministros y está rodeado por empleados. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay algunos que ya están adentro y es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de La Noche de los Muertos Vivos de Romero, que todos se encierran en una casa. Bueno, acá cuando se desata el horror, están dentro de una radio. Entonces, ¿qué pasa? Se tratan de comunicar con gente que está en el exterior,
siguen dando información, ellos no solo por lo que ven por los medios, sino por lo que ven a través de la ventana, lo que ven afuera, y a su vez tratan de sobrevivir. Porque ¿qué pasa? Falta alimento, justo recuerdan que en otro piso hay alimento y tienen que ir hasta ahí, y obviamente, como toda temática zombie, hay un Tomuer caminando, deseoso de hacerlos cagar fuego. Y nada, me parece una novela que empieza a mostrar todos los conflictos, ¿no? Primero es la sobrevivencia, o sea, sobrevivir, la vida ante todo de uno, el egoísmo, y después, bueno, como van sacando los tapitos al sol, ¿no? Todos los conflictos laborales, caóticos que se van dando. La verdad que me parece una excelente obra de Rain como para entrar en su literatura. Yo lo hice, como dije, con El sótano maldito y lo disfruté mucho, pero creo que Emisora es muy bueno. Creo que tranquilamente podría ser... De hecho, he visto un corto así de un director argentino, que fue un corto que seleccionamos para el evento que hicimos con el nuevo terror argentino, Sangriento San Valentín, en febrero del 2024, si no me confundo. Pero yo creo que tranquilamente es una novela que se puede llevar al cine, tranquilamente. Es más, la disfrutaría más como una serie corta de 4 capítulos. Me hizo acordar a 2 pelis. A una peli y una miniserie. Una es la peli La Niebla, y no la de Carpenter, sino la otra, la remake. Bueno, aunque la de Carpenter también tiene que ver porque es bastante parecida a la locutora cuando está en la radio ahí en el faro informando por el clima, y va viendo todo el quilombito. Acá me hizo acordar toda esa secuencia, digamos, a ese personaje. Y por el otro lado me hizo acordar, hay una película que se llama miniserie, perdón. ¿Cómo carajo era? Bueno, no puedo acordar en este momento. Es una miniserie inglesa de zombies, la vi hace un montón de años. Que es más, trabaja, que me acuerdo, yo que nombré al principio Muerte en un funeral, uno de los personajes de Muerte en un funeral hace productor. ¿De qué se trata esa miniserie? Hay un gran hermano, y mientras todos están encerrados, no empiezan a recibir información de afuera. Claro, en el exterior se desató un apocalipsis zombie, y la gente está adentro ahí, los sobrevivientes de Gran Hermano. Muy buena. Entonces me hizo acordar esto, esta escena tanto de La Niebla, como a esa miniserie inglesa de 4, creo que eran 4 capítulos. Muy buena, pueden buscarla, que es excelente. No recuerdo en este momento el nombre. Me hizo acordar mucho a esta novela corta de Rain. La verdad que, como dije, ella maneja el tema de la temática zombie muy piola, porque utiliza los zombies a los Romero, pero hace énfasis en el conflicto humano, ¿no? En que te das cuenta que el tema del muerto vivo pasa a un segundo plano. Así que también creo que es una novela para traerla acá, porque tiene que ver con la muerte. Obviamente que es una novela ya de terror, y tiene sus diferencias con Ingratitud, pero bueno, entraba justo con esto de encontrarnos a la muerte, porque hay un encuentro ahí, y bueno, se va desatando todo el caos entre los empleados. Así que estas fueron las dos primeras tumbas que corresponden a este episodio. Las tumbas de la literatura, hablamos de Ingratitud, de Jin Chen, y de Emisora KWL, de Rain Cross, que pueden encontrarla para leerla de forma digital, o si no pueden comprarla por Amazon. Los que están en España obviamente pueden contactar a la autora para hacerse con un ejemplar. La verdad que es lindo apoyar a los autores independientes. Y ahora vamos a darle paso al nuevo segmento del programa. Como les comenté al principio, ahora cada episodio va a tener una narración, y en esta oportunidad van a oír, los voy a dejar con Vomitando Vísceras, un relato que escribí hace tiempo, un relato corto, y esta narración la hice creo que aproximadamente hace 2-3 años, y la rescato para traerla acá, para inaugurar este segmento, y a partir del próximo programa sí irán escuchando nuevas voces, o sea que tendremos invitados narrando sus propios relatos. Esto va a estar bueno, es para darle una vuelta de tuerca al programa y para que la gente vaya conociendo las nuevas voces de la literatura, porque no solo va a haber de terror, estaremos escuchando voces de tales poetas, ¿por qué no? No lo sé, pero algún relato dramático, algún relato de ciencia ficción, y esto va a estar bastante piola. Así que los dejo con Vomitando Vísceras. Al abrir la puerta encontré cuerpos en descomposición. Producto del miedo, intenté volver sobre mis pasos, descubriendo que no tenía escapatoria. Frente a mis ojos hallaba un muro de extremidades corporales en donde los restos humanos se posaban como si fueran ladrillos. Intenté gritar,
producto del terror, y pese a mi desesperación terminé vomitando. De mi boca surgieron parte de mis entrañas. No podía ser real, debía ser un sueño. ¿Cómo era posible expulsar mis órganos sin experimentar dolor? De pronto, mi garganta se inflamó y oí el crujir de mi tráquea. Sin embargo, aún no podía percibir ninguna dolencia. Escupí pedazos del páncreas y al observar cómo se movía sobre el pavimento cubierto de sangre, volví a intentar huir. Debía marcharme esa putrefacta infección. Giré bruscamente sin saber que mis pies se habían pegado sobre el viscoso carmesí. Trastabillé y mi rostro impactó contra las partes cercenadas que cubrían el infinito espacio. Quise levantarme, impulsándome con mis brazos, y al ponerme de pie, descubrí que tenía el fémur de mi pierna derecha deshecho en 1000 pedazos. Mi pie yacía junto a lo que antes eran mis intestinos. Abatido por el horror de mi alrededor, me arrastré hasta una pared en la que sobresalían brazos. Apoyé mi espalda contra la muralla y contemplé el paisaje cubierto de dolor. Una leve sonrisa maloliente se apoderó del recinto, como si fuera un fuego que arrasaba con todo lo que tenía a su paso. Mi cuerpo comenzó a derretirse, como si fuera carne hervida que se desprende de los huesos después de horas de cocción. Algo cayó en mi mano, era mi ojo. Me observé a mí mismo mientras mi ser se fundía con la irrealidad del territorio. Seguimos adelante con Un cadáver en 6 tumbas. Recién acabando de ir vomitando vísceras. Como ya comenté en anterior segmento, es una narración que se hace tiempo, así que bueno, eso es una nueva sección del programa. Aquellos autores que se quieran ir sumando pueden contactarme y iremos haciendo el espacio en el podcast. Así que bueno, vamos a iniciar con el segundo segmento del programa. Vamos a estar hablando de las 2 tumbas que vamos a hablar. Vamos a hablar de música. Hoy tenemos 2 grupos de Death Doom o Doom Death, como lo quieran llamarlo, pero con una particular, una vuelta de tuerca. Uno, estamos hablando de bandas de finales de los 80, principios de los 90, bandas que a excepción de una no han sacado discos, sino que tuvieron que nutrirse de EP, de demos y después salieron en recopilación. Uno, porque estamos hablando de un género complicado, ¿no? El Death Doom, finales de los 80, principios de los 90. Y la otra particularidad, ¿cuál es? Que son bandas compuestas íntegramente por mujeres. Por lo menos en esa época. Después, Derketa, que fue la que pudo materializar su disco, su único disco de larga duración, 20 y pico de años después de haberse formado, incluyeron en la batería a un flaco, pero históricamente habían sido todas mujeres, igual que en Mythic. Y hay una particularidad con ambas bandas, ¿no? Derketa, creo que, no quiero pifiarla, pero creo que arranca a finales de los 80, con un doom pesadito. Graban algunos demos y se separan porque la baterista se va a Mythic, ¿no? Mythic es también una banda de doom metal, de doom death, un power trio. Y nada, bueno, vamos a hablar un poquito de cada una. Primero vamos a hablar de In the Dead With Meat, de Derketa, que es el álbum que le da nombre a este episodio. Y bueno, ¿qué podemos decir de Derketa, ¿no? Una banda, como dije recién, se formó a finales de los 80, se separaron a principios de los 90, creo que después se volvieron a juntar, una cosita así. Y recién en el 2012 pudieron sacar su primer disco, su disco de larga duración. Y es un discazo, porque primero tiene, ¿cómo decirlo? Tiene ese sonido podrido, antiguo, con algo un poquito más actual. Y el género que hacen es un doom death denso, pesado, un doom grave, con una voz, con guturales bien pausados. Hay canciones que sí tienen un ritmo un poquito más acelerado por partes, pero estamos hablando de el primer disco, la primera canción, que ya arranca con una duración de 10 minutos, densa, con una introducción a lo Black Sabbath, a su tema Black Sabbath,
Después con temas de 6 minutos, 5 minutos, es como que el promedio está en eso. Y nada, es una banda de puta madre, es una banda de puta madre donde, a pesar de que la cantante, que también es la guitarrista si no me equivoco, después de casi 25 años de haber formado la banda, cuando graban el disco sigue manteniendo esos graves, esos guturales bien fuertes, bien pesados. Y es un disco, como dije, ¿no? El tema de la muerte está muy presente. El tema de lo denso, afinaciones muy graves. Y fue tal vez el disco y el de Mythic, tal vez más el de Arqueta, que me hizo amigarme un poquito más con el tema del Doom. El Doom siempre fue algo que me rompió un poquito más las bolas. Es un género que me gusta. Pero llega un momento que digo, che, dale, bueno, pasemos la nasta, macho, quiero un poquito más de power. Y bueno, Darketa tampoco es que tenga power, pero esto de empezar a escuchar con guturales, con bases que no son enroscadas, porque no lo son. Bueno, el Doom tiene eso, ¿no? Bases raras, pero repetitivas una y otra vez, que se repiten. Cosas así que están buenas. Yo creo que si se pueden, cuando se tocan bien, con un drop D bien agudo, con una distorsión a full, los graves bien bajos, queda muy bien. Y si a eso le sumamos el condimento de una letra, una voz, porque yo creo que esta lentitud, es más, de hecho, considero que, por ejemplo, un tipo como Chris Barnes, de Cannibal Corpse, de Steve Thunder, que es un tipo que no ha evolucionado con los guturales, porque los guturales del death han cambiado desde finales de los 80 hasta la actualidad. Hoy en día mezclan otros tonos. Yo soy más fan del old school, me gusta más por ahí a lo Chris Barnes. Mismo George Fisher ha cambiado, por más que se mantiene igual, tiene otro tono de voz, no es el gutural de Chris Barnes. Y creo que Chris Barnes iría muy bien con un Dead Dude. ¿Por qué? Porque al ser tan pausado, permite que el gutural pueda, digamos, modular. Porque hay guturales, hay bandas de death metal que para mí no dicen una poronga, no sé qué carajo están hablando. Pero sin embargo, esta bajada de velocidad, estos tiempos tan lentos, permiten que, no sé, hoy estamos aquí. Permite que puedan llegar a dar a entender lo que se está diciendo, ¿no? La letra, sin tener que recurrir a leerla, como ha pasado con Cannibal y con tantas otras bandas. Pero bueno, creo que el Doom Death tiene esto. Y bueno, Darketa es una banda femenina densa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un Doom pesadito. Y Mythic, que es la otra tumba de este segmento, no llegó directamente a grabar un disco. Mythic comparte con Darketa a Terry Hagen, que era la batería. Era como un popurrí de mujeres, ¿no? La cantante y guitarrista, que es Dana Dufay, venía de otra banda. Después ella, cuando se va de acá, tengo entendido que se dedicó a una banda, creo que más de black metal, que sacaron 2 discos. Banda que me costó mucho encontrar algo para escuchar en redes, creo ni llegué a escucharla. De hecho, son 2 bandas que hoy en día nos permiten, con tecnologías como YouTube, tal vez Spotify, encontrar estos 2 discos, porque antes era imposible. Por ahí alguien te pasaba un casecito de esto, pero la verdad que era muy difícil. Y bueno, y Mythic, que mantiene esta esencia de Darketa, que no es una esencia de Darketa, porque Darketa termina sacando un disco muchos años después, aunque ya tenía demos, pero tiene otro ritmo. Yo creo que tiene otro ritmo. Los temas ya no son de 10 minutos. Es una banda que ya tiene composiciones de 5 o 6. Como dije, es una banda que no llegó a grabar nunca un disco, sino que se tuvieron que basar en muchos demos, en EP. Y después salió como compilación esto que se llama Anthology, una suerte de lo que salió como lo de B8 después con todos sus discos en CD. Y tiene otra velocidad. Hacen un Doom Death denso. Creo que la voz de Dana es más grave todavía que la de Darketa.
que sorprende. A mí me sorprendió porque sí encontré recitales en vivos de Mythic y pensaba que ya estando en esa época, ¿no? Años 91, 92, yo que esta mina no creo que haga los guturales en vivo ni en pedo. Y creo que le salía mejor que los de Chris Barnes. O sea, la mina tocando la viola y mandándolos. Y lo que tiene estos demos es que el death o cualquier género de esa época, más que nada el heavy metal y en el under, no estaban todavía obsesionados con este tema de el perfeccionismo, el tema del metrónomo. Ojo, yo no estoy en contra del metrónomo. De hecho, con una banda tuve la oportunidad, cuando toqué el bajo, tuve que grabar en el metrónomo. Tengo que admitir que me mareé, me perdía, no, yo soy más rústico a la que te criaste. Y en muchas bandas que después se obsesionaron con el tema del metrónomo. Es más, yo creo que por ejemplo Cannibal Corpse no sé si me dejó de gustar, al contrario, me sigue gustando, pero yo creo que cambió el sonido cuando el batero empezó a tocar con metrónomo. Si no me confundo, es a partir de año 2010, después de Evisceration Play, debe andar por ahí. O sea, a partir del 2010 en adelante creo que empecé a tocar con metrónomo, tal vez antes, y estoy diciendo pelotudeces, pero obviamente te das cuenta que los primeros 4 discos, sobre todo los que estaba con Chris Barnes, era todo más rústico, y muchas bandas de death de esa época eran como más rústicas, y yo creo que estaba bueno eso. Suffocation, los primeros discos, está en Suffocation los tipos son animales, yo creo que es un death muy técnico, el mismo con Death, son bandas muy técnicas, pero en este disco, sentándonos en Mythic, con Anthology, el que lo escucha se puede dar cuenta que hay algunos, sobre todo en la batería, ¿no? Que están fuera de tiempo, que por ahí están yendo. Hay unos cambios medio bruscos que están buenísimos. Yo creo que le dan esa mística que tiene el under, sobre todo en esa época, ¿no? Yo me imagino, tal vez que en Estados Unidos siempre fue un poquito más sencillo con el tema de tecnología, pero me imagino un grupo de mujeres haciendo heavy metal, y vamos a llevarlo más allá, haciendo metal extremo, y más allá todavía, doom, o sea, géneros muy de nicho, en los 90, y es obvio que no van a lograr un sonido, que el sonido obviamente, para mí es muy nítido, el bajo se escucha, la viola se escucha muy bien, rellena muy bien, siendo un power trio en este género, las voces son claras, la batería también. Yo creo que le falta pulir, y no hablo en materia de producción, sino le faltaba un poco de rosca a la bata. Creo que si hubiesen tenido una batería un poquito más técnica, por así decirlo, esto hubiese quedado de puta madre. Pero así todo, creo que es un disco excelente, y que así como Darketa toca también estas temáticas, la muerte, ¿no? Lo denso, y nada, yo creo que son dos discos a aquel que, como me pasó a mí, ¿no? Para acercarme al doom, o porque a veces que tienen ganas de escuchar algo distinto, que a mí me ha pasado cuando empecé a escuchar bandas que canten mujeres como The Agonics, cuando estaba Lisa en los primeros discos, o Light the City, que para mí es mi banda favorita de Melody Death, sobre todo, y que canta una mujer y que tiene unos cojones para cantar en vivo. Me sorprendió cuando hace muchos años encontré estas bandas, como siempre, en algún tuburio de mala muerte por la web, algún comentario. Creo que en su momento Mythic me la había nombrado hace muchos años el ex bajista de Fibroma, que es Felipe Lovicio, que le mando un abrazo gigante, artista plástico de la puta madre y tatuador. Y esto se va conociendo así, en los 90 y el 2000 era de esta manera, pero bueno, son las dos tumbas que quería hablar hoy, que vienen a colación a este episodio llamado En la muerte nos encontramos. Creo que Darketa y Mythic son dos bandas primero que nos permiten esto, descubrir, investigar, conocer cómo era la movida en Estados Unidos, porque no todo era Florida, no todo era el death de Nueva York con Immolation, Incantation y Suffocation, y del otro lado no todo era Malevo Creation, Monstrosity, Cannibal Corpse y Desai. Creo que acá estamos con un Doom Funeral, o Funeral creo que se llama hoy en día, que es muy bueno. Así que, dos bandas a recomendar. Hablamos de Darketa, In Death with Meat, y Anthology de Mythic, así que se las recomiendo, búsquenlas. Y con esto damos por finalizado el segundo segmento del programa, y abrimos lo que va a ser el tercer segmento del cine. Vamos para adelante.
Damos inicio al último segmento del programa, las últimas 2 tumbas a desenterrar en el episodio 7. Estamos hablando del segmento de cine. Hoy traemos 2 clásicos, al menos una es un clásico que mandan a estudiar cuando uno está, bueno, o al menos a mí me mandaron a analizar cuando estudié guión de cine. Hoy vamos a hablar de The Rope, de Alfred Hitchcock, o La Soga, o Festín Diabólico, como quieran llamarlo, pero creo que lo van a encontrar como The Rope. Es más, creo que está para verla en Max. Me parece que hay un catálogo bastante amplio en Max de Hitchcock. Y vamos a hablar de 12 hombres en pugna, protagonizada por Henry Fonda. Vamos a empezar primero la primera tumba de este segmento, The Rope, de Hitchcock. ¿Qué película, chicos? Bueno, me acuerdo que yo llego a esta película, yo ya conocí a Hitchcock por películas como obviamente Los pájaros, Psicosis, creo que por no sé si La ventana indiscreta, no me arriesgo a decir que no, creo que conocí esas 2, creo que Marnie y Topaz, creo que hasta ahí llegamos. Y cuando estoy estudiando cine, cuando arranco a estudiar cine, era un curso corto de 6 meses, estaba haciendo guión. Una de las tantas pelis que nos mandan a ver como para analizar es The Rope de Hitchcock. Y justo tengo la posibilidad de, como todas las otras películas que vengo comentando, la encontré en este musimundo que estaba, digamos, casi en quiebra, en Caballito. Y me compro un DVD que venía de Rope y creo que Intriga Internacional de Hitchcock, 2 DVDs en uno. ¿Y qué tiene esta particularidad? ¿Por qué nos mandan a analizar esta película? La vendían como una película que era plano secuencia, que es como una engañapichanga. Sí está filmada como un plano secuencia. Primero, bueno, para los que están escuchando el programa por primera vez, que es un plano secuencia, es como una obra de teatro. Uno cuando va a ver el teatro no lo ve en cortes. Uno cuando filma, todas las cámaras, cuando filma un costado del otro, que pum que pan, hay cortes de escena, por eso después se permite pegar, editar. En el teatro no. Por eso siempre a veces se dice que ahí está la verdadera actuación, porque cuando hay un error hay que improvisar, hay que buscarle la vuelta. Y esta peli se vendió como una película en plano secuencia, que de hecho está secuenciada en muy pocas partes. ¿Qué pasa en esa época? Los rollos de cintas creo que duran 10-15 minutos. Entonces Hitchcock lo que hizo fue sí filmar escenas de 15 minutos sin cortes, y obviamente hay truquitos de cámara como para cambiar el rollo, y bueno, esos son los cortes que tiene la peli. Pero la peli se desarrolla como si fuera un plano secuencia. No les permitía la tecnología. Es una película, estamos hablando de una película del año 40, sí, del año 48 más o menos, entre 45 y 50. Una película la primera película de Hitchcock a color, protagonizada por James Stewart, que después haría la tan famosa película Vértigo y La ventana indiscreta, que es una de mis películas favoritas de Hitchcock. Vértigo también, pero La ventana indiscreta tiene un lugar aparte en mi corazón. Y bueno, The Rope es una peli, como dije, en plano secuencia, o un cuasi plano secuencia, solo con poquitos cortes, que se lleva a cabo en 2 locaciones más que nada. Una es un ambiente que es como un comedor grande, es como una habitación, es un departamento y se termina convirtiendo en comedor. Y la otra es cuando hay un cambio de escena que viene a ser como un estar en la entrada al departamento. Aparte de cuando arranca la peli que muestra el edificio. Bueno, es una película que apenas arranca, están con una soga, que eso viene a ser como, digamos, el hilo conductor o lo que le da nombre a la película y el porqué. 2 tipos ahorcando a un chabón. Y arranca la película con un fiambre, así de una. Tremendo, o sea, ya arranca así. Y la premisa es que los 2 vagos que matan al flaco se creían que eran re porongas, que ellos que podían crear el crimen perfecto. Entonces lo que hacen es lo siguiente, con una morbosidad tremenda. Supuestamente, Hitchcock llega a armar el guión de esta peli porque habían visto una obra de teatro, y supuestamente esta situación, toda esta peli está basado levemente en unos casos reales. Creo que de los años 30 por ahí. Y ellos lo que creen es que pueden llevar a cabo el crimen perfecto, matan a este tipo, y lo que hacen es meterlo dentro de un baúl y le ponen arriba una tablita, lo usan como caballete, digamos, el baúl, y una mantita arriba. Y habían invitado gente a comer. Iban a venir amigos y iban a venir un tipo que había sido profesor de ellos,
y que ellos querían demostrarle a ese profesor, que el profesor es James Stewart, quería demostrarle su inteligencia. Y todo se desarrolla en ese lugar como si fuera la mesa de Mirta Legrand, pero sin la vieja esa conchuda. Están tomando unos copetines, van comiendo, que pum que pan, toda vestimenta de esa época, los peinados de esa época, charlas que no vienen al caso. Y ellos buscan sacarle, tirarle al tipo al bueno, Pepito no vino porque le habrá pasado tal cosa, que bueno, también era alumno de él. Y ahí va desarrollándose toda esa morbosidad de la peli, alrededor de entre hora y cuarto, hora y media. Y vos decís, che, loco, ¿qué onda? Se sientan ahí, están comiendo, tienen el fiambre abajo. Y obviamente empiezan a pasar cositas que dan indicios. Y nada, me parece una película excelente como para ver. Es una película que es un thriller, tranquilamente. Es una película de suspenso. Es una película muy a lo Agatha Christie porque funciona todo en un cuarto cerrado. Y digamos que James Stewart viene a ser acá como un Hitchcock o un Hércules Poirot. Así que me parece una gran película de Hitchcock. Por ahí, aquellos que no están acostumbrados a ver películas de viejas, le puede chocar, no sé, la iluminación o la música, pero creo que Hitchcock hizo un gran laburo acá porque todos los trucos de escena que tiene la peli es como que la película se desarrolla como dije, ¿no? Como si fuera un plano secuencia, como si durara 1 hora y media. Entonces van viendo cómo se van atenuando las luces del exterior. Por eso empezó a utilizar el recurso de filmar a color, porque esto le iba a dar, digamos, esta ventajita al utilizar esta tecnología. Y la verdad que todos sabemos que Hitchcock marcó una antes y después en el cine, como tantos otros directores, y se animó con esto, ¿no? Y esta obra es muy lograda. Creo que The Rope, la soga de Hitchcock, es una película a ver, y tiene que ver esto con la muerte, ¿no? También jugar con esto. Y fíjense cómo hasta ahora venimos viendo distintos tipos de muerte, ¿no? La muerte a través del suicidio, la muerte a través de un virus, vamos a decirlo por el tema de los zombies, la muerte a través de lo funeral, como es en el caso de Derqueta y Mythic, y ahora el tema a través del crimen, porque ellos, y también esto de un pecado capital, el tema de la soberbia, porque están creídos de que son mejores y por eso este acto de soberbia los lleva a actuar de esa manera. Obviamente estamos hablando de gente con poder adquisitivo, son chetos, o sea, chetos de esa época, y que como obviamente estaban aburridos, en vez de meterse un palo en el culo deciden matar a alguien que es un amigo de ellos, así que juegan con esto. Y nada, creo que esta tumba es una película para ver, como dije, está en Max. Y cerrando con esta tumba, le vamos a dar pie a la última. También es una película de los años 50. A la última tumba desenterrada el día de hoy es 12 Angry Men, o 12 hombres enojados, o 12 hombres en pugna, como los vi acá, cuando yo la vi. Estamos en una película protagonizada por Henry Fonda, padre de Jane Fonda. Esta película abarca la muerte desde otro lado, ¿no? Acá estamos hablando de una cuestión social. ¿Quiénes son estos hombres enojados? También funciona esta peli como cuarto cerrado, pero vamos a ponernos en contexto. La peli arranca, es una película del año 50 y pico, 57, 58. Creo que está basado en un capítulo de una antología, de una serie dramática que se daba en Estados Unidos, y después la convirtieron en película. Estamos en los años 50, la peli arranca en un juicio, que van a condenar a un pibe que es menor de edad, creo que alrededor de 12, 13 años. Lo van a condenar a muerte por un crimen. El pibe defiende, dice que es inocente, y bueno, lo que tienen que decir es el jurado si son o no culpables. ¿Y qué pasa con esto? Primero tenemos el contexto de que vemos una sala, un juzgado donde son todos hombres. Las mujeres no tenían derecho de ser, se ve que no, porque no figuran, no hay mujeres como testigos, no hay mujeres como jurado, no hay abogadas ni nada. Y una vez que cierra esta escena, que es corta, debe durar alrededor de 1 minuto o 1 minuto y medio, que el juez le da pie al jurado para que se retire y pueda debatir, ya entramos a este cuarto cerrado, que es la sala donde van a estar los 12 hombres debatiendo sobre si es culpable o inocente. Y tienen que llegar a una unanimidad, ¿no? A un solo veredicto. Ellos pueden pedir, bueno, lo cierran con llave, pueden pedir comida, tiempo, lo que sea, pero tienen que definirlo. Bueno, entran, que pum que pan, tienen un baño ahí,
y ya te pone en evidencia cómo va a ser el clima del lugar, ¿no? Estamos ante 12 hombres de diferentes edades, de distintas clases sociales, de diferentes realidades, y el escenario es este cuarto largo, ¿no? Una mesa larga con 12 sillas. Uno es el que preside el jurado, es el encargado de tener la voz, de llevar a cabo las votaciones, de pedir las evidencias, es, digamos, el nexo con la parte, es el que va a decir después si es culpable o inocente. Y bueno, nada, entran estos hombres. Cuando entran al lugar está averiado el ventilador. Están en pleno verano, un verano muy húmedo, con mucho calor. Así que ya, obviamente, esto lo que hace es que vaya poniendo en efervescencia a estos muchachos cuando empiecen a pasar el tiempo. ¿Pero por qué empieza a pasar el tiempo? Bueno, van a mear que Pokémon. Dice, bueno, vamos a hacer esto rapidito. Ya se escucha algunos comentarios de algunos. Uno quiere votar rápido porque tiene un partido de béisbol, quiere ver un partido de béisbol. Y se nota que de los 12 hay varios, por lo menos los que ponen, digamos, los que hace foco el director, es el chupahuevismo, ¿no? O sea, tienen en su poder la decisión de la muerte o la vida de una persona, en este caso un menor de edad, y poco importan las pruebas, si son o no son veraces, y lo único que le importa es ir al partido de béisbol, que se tienen que ir a casa, que están cansados, porque obviamente no se pueden negar ante el llamado de la justicia para ser jurado, y quieren terminar todo rápido, pim pum pam, nos vemos en Disney. Bueno, se sientan, charlan 2 segundos sobre la situación y se ponen a votar, y 11 votan como decisión que es culpable. 1 vota en contra. Estamos hablando de Henry Fonda, y ahí obviamente empieza todo, y él lo que dice, pues, le empiezan a discutir, pero ¿por qué? ¿Por qué votas de esa manera? ¿Qué te pasa? Dice, tenemos este es nuestro poder, está la vida de otro, y deberíamos debatir, revisar las evidencias, pedirla, analizarla, contextualizarla, buscarle la vuelta, qué fue lo que pasó, escuchar lo que dijo el abogado, lo que dijo la defensa, y el resto se quiere ir. Y acá, como si fuese The Rope, hay como, no digo un plano secuencia porque va pasando más tiempo, pero van entrando en calor, y la efusividad de cada uno de estos personajes se van enojando. Creo que está bien el título porque eso, 12 Angry Men, o sea, 12 hombres enojados. El calor los va poniendo de mal humor, se van desabrochando las camisas. Cada uno tiene su porqué, él vota en contra, ¿no? Algunos por desinterés, porque se quieren ir, otros por un conflicto que han sufrido, y empiezan a revelar sus trapitos al sol. Entonces empiezan a analizar del por qué cada uno vota de esa manera, y empiezan a debatir y a revisar las evidencias. Y la película yo creo que tiene una carga excelente de dramatismo. Yo creo que es una película realmente... Esta es una peli que sí esta no me la mandaron a ver cuando estudié guión, pero es una peli que intuyo que se habrá llevado al teatro porque es sumamente excelente para llevarlo al teatro. Creo que con 12 personas se ve una gran obra, con 12 personas bien actuadas, ¿no? Me imagino el papel de al ya fallecido, ¿no? ¿Quién haría de Henry Fonda? Me lo imagino a un Alfredo Alcón. Realmente me lo imagino a él. Pero es una película que nos va llevando de a poquito, ¿no? Siempre los años 50, contando cómo es la sociedad en ese momento, la sociedad de los yanquis, de cómo actúan. Y nada, es muy buena, porque también tiene este grado de investigación. Y como dije en Lord of the Rope, también esta película toca el tema de la muerte, pero es el tema de evitar la muerte, ¿no? Entonces, obviamente hay todo un desarrollo de entre sí o no. Obviamente no voy a contar cómo termina la peli, pero yo creo que se va desarrollando muy bien y está muy bueno. Yo creo que lo más importante de la peli es el desarrollo de los personajes, cómo van evolucionando o involucionando, cómo se van autodescubriendo y van revelando esas cosas que querían guardar o ciertos enojos que tienen, y esta situación los lleva a actuar de esta manera. Todo porque Henry Fonda opta por oponerse a la votación.
Y toca esto, como digo, el tema de la temática de la muerte. Creo que en la muerte nos encontraremos, porque acá, bueno, obviamente estos 12 hombres se encuentran por una cuestión judicial, pero también está en jaque la vida, están en el debate la vida o la muerte. Y me parece que es una película ideal para traer este episodio, para tocar cada uno de estos encuentros con la sí o la no a la muerte. Tanto el drama familiar, como el aspecto psicológico, como en lo que es en el pecado capital, como lo es con The Rope. Y nada, creo que Dos hombres en pugna es un peliculón a ver. No sé en qué plataforma se puede encontrar. Seguramente hoy en día, como es un clásico, hay posibilidad de que esté por ahí en Prime, por ahí en HBO. Pero realmente es una película a ver. Es una película íntegramente en blanco y negro. Pero que las actuaciones de los tipos son excelentes, con pocas cámaras, enfocándose en algunos primeros planos, pero más que nada dándole prioridad al grupo, en cómo se va desmoralizando, cansando, agobiando, disgustando, enojándose, que es la temática y la premisa de la película, de estos 12 hombres enojados, y cómo llegan después a un cierre, después de pasar por muchas votaciones. Así que esta es la última tumba del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio que tenía que ver con la temática de la muerte. Quería abordarlo desde varios aspectos. Hoy hablamos, como dije, de Ingratitud de Jin Chen en la primera tumba de literatura. En la segunda tumba de literatura estuvimos hablando de emisora KWL de Rain Cross, la autora española. Creo que es una experta en la temática zombie. Después tocamos dos grupos como Derketa y Mythic. Dos grupos que solo Derketa llegó a materializar una obra de un Doom Dead muy... Vuelvo a hacerlo porque amo este gutural. Esas fueron las tumbas de la música. También inauguramos el segmento de narraciones. Hoy escuchamos Vomitando Vísceras, que toca, que no lo dije, pero toca el tema de la muerte, pero la muerte en otro plano, ¿no? Entonces... también abordamos la muerte desde el otro lado, así como Ingratitud nos trasladó al limbo para hablar sobre la muerte. Vomitando Vísceras hablamos desde el más allá. Y por último tocamos las últimas dos tumbas que desenterramos en el segmento del cine. Hablamos de The Rope, del grandioso Alfred Hitchcock, y de 12 Angry Men, película para recontraver, película de horita y pico, horita y media, súper disfrutable. Así que espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Cristian González. Pueden buscarme en las redes. Pueden encontrarme en Cristian Leonel González 88. O bien en el Instagram del podcast. Un cadáver en 6 tumbas. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Un cadáver en 6 tumbas. Hasta la próxima, amigos.